Bienvenidos a un encuentro más de nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Helen Pérez de Collins y qué bueno que nos volvemos a encontrar en un estudio de la palabra de Dios. Antes de iniciar, les pido que por favor me acompañen a orar. Amante Padre y Dios, te damos las gracias. Gracias, Señor, porque una vez más podemos estudiar tu palabra que es la que nos enseña, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a ponerla por obra. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, continuando con el estudio del profeta menor Oseas. Hoy vamos a ver el capítulo 11 y parte del capítulo 12. Y el título para nuestra lección de hoy es El amor paternal de Dios. Y qué título tan bello donde Dios nos muestra su amor como Padre. La verdad central para este estudio dice: el amor de Dios, a pesar de la desobediencia de Israel, nos enseña que Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Quisiera que se le quedara fijo esto en su memoria, el hecho de que Dios no te aborrece a ti. Dios lo que aborrece es el pecado, pero a nosotros como pecadores, Él nos ama. Vamos inmediatamente a buscar en nuestra Biblia, en Oseas 11, del 1 al 4, y voy a estar leyendo en Nueva Versión Internacional. Dice así: Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano. Pero él no quiso reconocer que yo era quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con cuerdas de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Vemos aquí que el profeta emplea la historia del éxodo de Egipto para describir la manera en que él ha amado al pueblo y la manera en que los tomó como hijos. El profeta presenta un anticipo de esta parábola que conocemos muchos, ¿verdad? Y que se encuentra en Lucas 15, del 11 al 32, que no voy a leer, pero voy a parafrasear. Esa parábola que usted la ha oído, la del hijo pródigo, donde este muchacho decide dejar la seguridad que le da el hogar paterno, la casa paterna. Él decide irse de la casa de su padre, y cuando está por allí haciendo todo lo que él consideraba que merecía como persona, vamos a decirlo de esa forma, pues en un momento se da cuenta de que nada de eso que él hace lo satisface completamente como era cuando él estaba en la casa de su padre. Aparte de que gastó todo lo que, sus bienes materiales, pues este muchacho, cuando cae en la realidad, como que reflexiona, decide volver a la casa de su padre. Y aunque él antes de irse se fue, le pidió a su padre su herencia, el papá se la dio, vamos a decir, no se fue de muy buen término con el padre. Pero fíjense la reacción del papá cuando ese hijo llega a casa. El padre lo recibe gozoso, el padre hace una fiesta, el padre manda que le pongan ropa limpia a su hijo y le vuelve a dar el lugar que como hijo él tiene. Asimismo, hermano, es cuando usted y yo salimos de la casa, salimos de lo que es el cuidado de nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros volvemos, Dios nos encuentra de esa misma manera. Dice, al igual que este hijo de esta parábola, los hebreos se habían olvidado de quién era su Dios. Mientras ellos estuvieron en Egipto, esclavos, ellos adoptaron todas las costumbres egipcias. Vemos incluso que cuando estaban en el desierto, en una le dicen a Moisés que ellos estaban mejor allí en Egipto, cuando ellos eran esclavos y Dios lo había sacado a libertad.
Pero ellos, mientras estaban allí, adoptaron todas las costumbres del pueblo egipcio y se acostumbraron incluso adoraban dioses. Pero Moisés incluso tiene que volver a decirle el nombre de ese Dios que los había sacado, ese Dios que le había hecho esa promesa a su antepasado Abraham cuando le dijo que iba a hacer de ellos una nación grande. Ellos estaban totalmente contrarios a lo que Dios había deseado para su pueblo. Pero Dios, siempre atento a las necesidades de su pueblo y a cuidar de nosotros como un buen padre, cuida de sus hijos amados, no le dio la espalda. Vamos a continuar leyendo, a ver qué dice en el mismo capítulo 11 de Oseas, los versos 8 y 9. Y voy a continuar leyendo en Nueva Versión Internacional. Vamos a ver cómo Dios promete la restauración de su pueblo. Oseas 11 del 8 al 9 dice: ¿Cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? Yo no podría entregarte como entregué a Adma. Yo no podría abandonarte como a Zeboyín. Dentro de mí el corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas, pero no daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque en medio de ti no está un hombre, sino estoy yo, el Dios santo, y no atacaré la ciudad. En estos versos nosotros podemos ver cómo Dios muestra su amor como un padre que se duele de la situación de su hijo. El comentario, ¿verdad?, dice que alguien ha dicho, leía un comentario que decía que alguien ha dicho que estos dos versículos son el Getsemaní del Antiguo Testamento. De la misma manera como el Señor en Getsemaní, pues lo vemos que como se muestra así, sabiendo lo que él esperaba. Aquí también el Señor abre su corazón y muestra el corazón de un padre que se duele por su pueblo. Vemos a Dios dolido, ¿por qué? Por el pecado de su pueblo. Pero contrario como lo haría un hombre natural, hermanos, contrario como lo haríamos usted y yo, Dios no toma venganza. El ser humano acostumbra a ser despiadado al momento de vengarse. Dios no es así. Dios muestra su amor a su pueblo porque Dios es amor. Dice, sus propósitos son firmes y su capacidad para cumplirlos es infinita. Dios es santo, totalmente diferente al ser humano. Obra con otros criterios. Sus planes son para la eternidad, porque Dios es amor. Pudo el Señor vengarse de ese pueblo que se había olvidado de él. El Señor podía, pues, igualmente como había hecho anteriormente en Sodoma y Gomorra, pudo destruir el pueblo. Sin embargo, Dios no lo hace así, porque ese era su pueblo y Dios lo amaba. Y diferente a cómo lo haría un ser humano al que traicionan, pues que se venga y es despiadado, Dios no. Dios, al contrario, promete restaurar a su pueblo. Vamos a continuar leyendo y ahora vamos al capítulo 12 de Oseas, los versos del 2 al 9, y dice, continúo leyendo en Nueva Versión Internacional. Dice, el Señor tiene un pleito contra Judá, le hará pagar a Jacob todo lo que ha hecho, le dará lo que merecen sus obras. Ya en el seno materno suplantó a su hermano y cuando se hizo hombre luchó con Dios, luchó con el ángel y lo venció. Lloró y le rogó que lo favoreciera. Se lo encontró en Betel y allí habló con él. Habló con el Señor Dios Todopoderoso, cuyo nombre es el Señor. Pero tú debes volverte a tu Dios, practicar el amor y la justicia y confiar siempre en Él. Canaán usa balanzas fraudulentas, pues le gusta explotar a los demás. Efraín dice con jactancia, ¿cómo me he enriquecido? He amasado una gran fortuna. En todas mis ganancias no encontrarán que haya pecado en algo. Yo soy el Señor tu Dios, desde que estabas en Egipto, y haré que vuelvas a vivir en carpas, como en los días de nuestro encuentro en el desierto. Miren, el pueblo estaba actuando de la misma manera que actuó Jacob en sus primeros años, y por eso él dice que el Señor tiene pleito con Judá.
Recordemos que Jacob, desde que estaba en el vientre de su madre, tuvo un pleito con su hermano Esaú. Un pleito, ¿verdad? Porque lo agarró del talón porque quería salir primero. Luego, cuando los dos pues son adultos, ¿qué hace Jacob? Jacob engaña y toma la primogenitura de Esaú. Luego va a tierras, a casa de este pariente lejano y pues toma como mujer a esta muchacha por la cual tuvo que trabajar 14 años. Pero el pueblo estaba actuando de la misma manera en que lo hacía Jacob, engañando. Vemos que dice que tenían balanza falsa. Eso es puro engaño, hermano. Eso es abusar del que no, del menos pudiente, vamos a decir. El pueblo estaba actuando de esa manera y el Señor le dice, pues como de la misma manera en que Jacob estaba actuando, estás actuando tú. En el versículo 6 encontramos los 3 puntos clave que el Señor le dice al pueblo. Primero le dice, vuélvete a tu Dios. Luego le dice, practica el amor y la justicia. Y luego le dice, confía siempre en el Señor. Dios nos está llamando a que nos volvamos a Él. Dios nos está llamando a que practiquemos el amor y la justicia, hermano, en este tiempo en el que hay tanta necesidad de Dios en el mundo, en este tiempo en el que hay tanta gente que engaña, tanta gente falsa. Y también le dice que confíe siempre en el Señor. En este tiempo en el que tanta gente está confiando en su preparación, en sus bienes, en tantas cosas que vemos, ¿verdad? Y no ponen su confianza en el Señor. Israel incluso había hecho alianza con pueblos paganos y ellos habían puesto su confianza más en el ejército de los hombres que en el mismo Dios. Y en el verso 5 el Señor le dice su nombre, le dice, el Señor Dios Todopoderoso, cuyo nombre es el Señor. En ese es en quien tenemos que poner nuestra confianza. Y el Señor le dice al pueblo que tiene que poner su confianza en ello. Dios los estaba llamando a ¿qué? Al arrepentimiento. Dios los estaba llamando a no actuar de forma contraria a como Dios les había dicho que actuaran. Dios los estaba llamando a que lo comenzaran a ver a Él como el Padre que siempre ha estado con ellos y el Padre que siempre lo ha librado. Dios los estaba llamando a que lo vieran a Él como ese Padre que lo había librado de la esclavitud en Egipto y que había estado con ellos en el desierto, que los había alimentado con maná. Dios estaba llamando al pueblo a que se volviera a Él. Pero el pueblo no respondió favorablemente al llamado de Oseas, siguió su práctica pagana. Ellos siguieron oprimiendo y entonces el Señor les dice que iban a volver a vivir en carpas, pero no en carpas como en el desierto y tampoco con la comodidad que quizá hoy día podemos ver, sino que iban a ser carpas, tiendas de refugiados. O sea, ellos iban a estar en el desierto, ellos no la iban a pasar bien. Vamos a continuar leyendo en Oseas 12, los versos del 10 al 14, para ver cómo Dios les advierte a ellos del peligro. Dice el verso 10, yo les hablé a los profetas, les hice tener muchas visiones y por medio de ellos les hablé en parábolas. ¿Es Galaad malvado? No hay duda de que no vale nada. En Gilgal sacrifica toros, por eso sus altares quedarán reducidos a montones de piedra entre los surcos del campo. Jacob huyó a un campo de Aram. Israel trabajó cuidando ovejas en pago por su esposa para sacar a Israel de Egipto y después cuidarlo. El Señor usó un profeta, pero Efraín ha irritado a su Señor, le ha causado un amargo disgusto. Por eso el Señor le hará pagar sus crímenes y le devolverá sus injurias.
En el verso 10 el Señor le dice que a través de los profetas Él le había hablado. Y de la misma manera en que hoy día tildan al profetas y esta palabra profética, que es la palabra de Dios, mucha gente dice, ya, esa palabra hace mucho tiempo y eso está pasado de moda. De esa misma manera ellos no hicieron caso al profeta. Y Dios les recuerda que a través de los profetas Él le había hablado. Debo mencionar que las parábolas son usadas desde el Antiguo Testamento y aquí, ¿verdad?, el Señor las menciona. Las parábolas y las visiones que Dios había usado para advertir a su pueblo. Natán, de hecho, fue uno de los primeros en usar una parábola para acusar a David de su pecado. Recordemos, eso está en el segundo libro de Samuel 12, del 1 al 15, que no lo vamos a leer. Cuenta la historia de David, Betsabé y Urías, y es como una parábola que Natán le hace a David cuando le dice que había un hombre que habían dos personas, uno que tenía una sola ovejita que le había cuidado mucho y otro tenía muchas ovejas, y que cuando llegó el día, pues el dueño de muchas ovejas tomó a la ovejita de ese pobre y fue la ovejita que usó. Entonces recordemos que David en ese momento pues pronuncia unas palabras que luego vinieron a ser condena para él. Pero si usted quiere conocer en esa historia, vaya y léalo en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, los versos del 1 al 15. Esa Betsabé después llegó a ser la mamá de el rey Salomón. Pero aquí vemos que el Señor les dice, ¿verdad?, de las parábolas y visiones, pero ellos no hicieron caso. El Señor no les estaba pidiendo ofrenda ni sacrificio en pecado. El Señor lo que le estaba pidiendo era que se volvieran a Él y le obedecieran. Recordemos también que el Señor una vez le dijo a Saúl que se complace más el Señor en sacrificios y ofrendas que en que se obedezca su palabra. El Señor no nos está pidiendo sacrificio y ofrenda en pecado. El Señor lo que nos está pidiendo es obediencia, hermano. Dios no demanda de su pueblo sacrificio. Dios lo que demanda es obediencia. Dios nos está llamando a que escuchemos su voz y no nos acomodemos a costumbres paganas. Dios nos está llamando a cerrar nuestros ojos y nuestros oídos carnales y a abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales. Su palabra es clara. No nos distraigamos, hermanos, y mantengamos nuestros ojos, mente y corazón atentos a la voz de Dios. No seamos como el pueblo que hizo caso omiso a lo que le decía el profeta. Vamos a oír al Señor, y esa voz hoy lo que nos dice es: obedece y vuélvete a Dios, practica el amor y la justicia y espera en el Señor tu Dios. El pueblo lamentablemente iba a cosechar lo que había sembrado. En el verso 14 el profeta le dice que el Señor les haría pagar por sus crímenes y le devolvería sus injurias. La vida de pecado, hermano, trae castigo. La vida de pecado trae consecuencia. Nos arrepentimos del pecado, Dios nos perdona, nos brinda una vida nueva, pero hay una consecuencia del pecado. Que la gracia del Señor está, que su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad, es verdad. Eso es cierto. Pero nosotros no podemos darle la espalda a Dios y comenzar a vivir de la manera en que a Él no le agrada. Tenemos que volver nuestra mirada al Señor y obedecerlo. Mientras estemos en pecado, no vamos a cosechar nada bueno. Vamos a volver nuestra mirada a nuestro Padre, porque al igual que al Hijo pródigo, Él nos recibe con sus brazos abiertos. Es tiempo de empezar a actuar justamente y arrepentirnos de nuestro pecado. Y como decía al principio, Dios no te aborrece a ti. Dios lo que aborrece es el pecado, porque Él ama al pecador. Y Dios te está llamando, ven a sus brazos de amor. Ahora yo voy a orar, pero yo primero quiero hacer una oración.
quiero orar por si alguna de las personas que me está mirando no ha recibido al Señor. Yo quiero que hagas esta oración conmigo. La semana pasada, el hermano Juan Carlos hablaba de ese episodio en el libro de Jonás, donde Jonás estaba renuente, pero cuando Jonás decide ir y decirle al pueblo lo que ellos están haciendo mal, el pueblo dejó su mal camino, ayunó, buscó el rostro de Dios y vemos que Dios lo perdonó a todo un pueblo. Dios quiere que nosotros nos arrepentamos de nuestro pecado y que lo busquemos a Él. Por eso yo quiero que en este mes de mayo, que es el mes mundial del evangelismo, quiero darte la oportunidad de que digas esto conmigo y que tú comiences a ser parte de la familia de Dios. Si estás de acuerdo, repite después de mí. Señor, gracias. Gracias porque tú estás aquí. Señor, ahora me presento delante de ti. Te confieso que soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones. Te confieso, Señor, como Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que el sacrificio de Cristo puede darme salvación y vida eterna. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a vivir una vida conforme a tu perfecta y santa voluntad. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu cuidado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te doy la bienvenida. A partir de ahora tú y yo somos hermanos en Cristo. Si no, pues te motivo a que reflexiones en todo esto que hemos hablado y que te decidas por Cristo, porque de verdad que solamente hay ganancia. Ahora yo voy a orar para que Dios nos ayude a poner por obra esto que hemos aprendido hoy. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este estudio, gracias porque como dice tú, Señor, eres un Padre amoroso que estás esperando con los brazos abiertos a tus hijos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a nosotros no darte la espalda nunca, sino siempre caminar de la mano contigo, Señor, y hacer lo que estipula tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que nosotros recordemos todo lo que tú has hecho por nosotros y en agradecimiento seamos obedientes a ti, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar de la mano contigo y a ser obedientes a ti. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, pues no puedo irme sin antes dejar las dos preguntas que estamos dejando para nuestro careo que vamos a tener en el mes de septiembre. Y una de esas preguntas es, ¿cuál fue la parábola que mencionamos según Oseas 11 del 1 al 4? Dice que se presenta como un anticipo. ¿Cuál fue esa parábola que tenemos en Lucas 15 del 11 al 32? Solamente tiene que ir allí y lo va a ver. Es la parábola del hijo pródigo. Es bueno que también se la aprenda porque en el careo vamos a pedir que nos hagan, que nos parafraseen esta parábola. Amén. Y la segunda pregunta que tenemos la vemos en Oseas 12 del 10 al 14. ¿Cuál fue ese peligro del cual Dios advirtió al pueblo? Según Oseas 12 del 10 al 14, ¿cuál era el peligro del cual Dios advirtió al pueblo? Bien, pues gracias por quedarse hasta ahí. Será hasta una próxima entrega. Dios les bendiga.